Tiempo de deporte hoy aquí en Periodista Digital. Ha venido pues para hablar de su libro y también, bueno, pues de la inminente cita olímpica que hay en 3 semanas, a partir del 27 de julio. Don Conrado Durantez, autor del libro Los Juegos, las Olimpiadas en la Historia. Don Conrado, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Periodista Digital, pues para hablar de todo lo que es la historia de los Juegos Olímpicos. Bueno, muchas gracias a vosotros y yo estoy encantado de estar aquí, no solo voy a hablar del libro que acabo de escribir, sino también porque me parece un gran oportunismo dado a la inminente cita de los Juegos Olímpicos. Bueno, haciendo un poquito de historia, el primer ganador de los Juegos Olímpicos, allá en los tiempos de la Atenas clásica, fue Coroebo de Lide, en lo que era más o menos en lo que se puede hacer un paralelismo con lo que serían hoy en día los 100 metros lisos. Sí. Y también el primer ganador español, que era un general romano, Lucius Minucius Natalis, que ganó concretamente en cuádrigas. Ha pasado un largo tiempo y sobre todo, digamos que ha cambiado bastante la concepción olímpica, ¿no? Desde aquellos primeros Juegos. Evidentemente el tema de la evolución ha sido tremenda, bien en los Juegos de la Antigüedad, bien en los Juegos modernos. O sea, quien trae todo este nuevo criterio deportivo, sociológico, es Pierre de Coubertin, Pierre de Felipe Barón de Coubertin, que este hombre, curiosamente, estoy trabajando ahora sobre un tema de su influencia en España. Pierre de Coubertin no era un hombre de deporte, era un educador. Era un hombre que vino al deporte por la educación. Él quería establecer el elemento deportivo como un elemento fundamental en la educación del individuo. Sobre todo venía influido por las tesis de Thomas Arnold, el famoso pastor de rugby en Inglaterra, que estableció el sistema de la pedagogía deportiva, por lo cual los alumnos de su colegio, que tuvo después de la tendencia mundial, practicaban deporte y era un sistema, un mecanismo de integrarse en la sociedad. Entonces Pierre de Coubertin quiere establecer el deporte en la educación y eso lo lleva, por una serie de circunstancias que no voy a exponer aquí porque son un poco largas, a concebir los Juegos Olímpicos cuando el 25 de noviembre de 1892 propone la Sorbona la restauración de los Juegos. Ese es el ideario que lleva a un pedagogo a restablecer el Olímpico y ha cambiado todo, lógicamente. Sí. Curiosamente, el barón de Coubertin, cuando pues decide recuperar la organización, digamos, la celebración de los Juegos Olímpicos, se adhirió a las tesis que pues había precisamente en los tiempos de esta Grecia clásica, que era la prohibición de que no participase la mujer en los Juegos. Y precisamente en los Juegos ahora que va a haber de Londres 2012, sí se pueden considerar como los primeros Juegos donde ya hay paridad de sexos, porque hasta ahora el boxeo a nivel olímpico estaba vetado para las mujeres y justamente en esta cita ya podremos ver también combates de boxeo femeninos, con lo cual ya se desmonta completamente esa prohibición de la mujer en el olimpismo. Bueno, para mí el movimiento olímpico, visto a través de la historia, en el tercer milenio, siempre un movimiento misógino. En la antigüedad la mujer estaba excluida de los Juegos, no de una forma banal, sino castigada con pena de muerte si durante el periodo de las pruebas en el estadio de Olimpia. Entonces, cuando Pierre de Coubertin restaura el movimiento olímpico moderno, está hecho de misógino, pero yo quiero defenderlo en un sentido. Como decía nuestro filósofo Ortega, el hombre es él y sus circunstancias. Circunstar lo que está alrededor de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Hay que siempre examinar los hechos en el momento histórico en que se producen. ¿Qué finalidad tenía la mujer en el siglo XIX y final del siglo XVIII? ¿Qué finalidad tenía en la sociedad? Simplemente una, que era la procreación, ser madre, la maternidad. Y además, los médicos de la época decían que el deporte era malísimo para la maternidad. Y hay una cosa muy curiosa, o sea, para que veamos hechos históricos coetáneos con esas fechas en que Pierre de Coubertin establece el nuevo diario y no quiere a las mujeres en los Juegos porque dice que es para el varón, pues tenemos otros, por ejemplo, yo soy gallego y de Ferrol, una famosa penalista, Concepción Arenal, que era desgraciadamente más conocida fuera de España que dentro de España, aquella que dijo aquella frase de odia al delito y compasión al delincuente, una gran penalista. Esta mujer estudió la carrera de Derecho en Madrid disfrazada de hombre, porque hasta ahí podíamos llegar que una mujer fuera a la universidad. Entonces hay que enjuiciar la visión de Pierre de Coubertin coetánea con los momentos en que él vivió. Y él, curiosamente, de una forma un poco, yo diría un poco cínica, dice, no, yo no me opongo a que las mujeres estén en los Juegos. Por ejemplo, sería muy conveniente que estuviesen para colocar
a los campeones las coronas de olivo de vencedores, ¿no? Como decía, en la competición no las quería. En fin, después la mujer ha entrado, y el elemento detonante, cuando entran las mujeres, cuando en el año 68 en México, el acto más simbólico de los Juegos es el alumbramiento del pebetero olímpico. Esa vez lo hace una mujer, que es Enriqueta Basilio, y demuestra que la mujer ha entrado por propio derecho en el campo de la competición y de la dirección de los Juegos. Porque ahí tenemos, la primera mujer es una iberoamericana que entra en el Comité Olímpico Internacional, es Florisaba Fonseca, la venezolana, que entra en el Comité Olímpico Internacional y en el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional. También otro de los mitos del Barón de Coubertin es el lema, ¿no? Que siempre se ha dicho que lo importante no es vencer o ganar, sino participar. También con el paso de los años y el paso de las ediciones, prácticamente ese mito se ha ido, digamos, derrumbando. Sobre todo en lo que se llaman los deportes colectivos, lo que prima por encima de todo es vencer, no tanto la participación. Bueno, ese lema tiene muchísima enjundia. Ese lema tenía muchísima enjundia, porque concretamente ese lema se produce en los primeros Juegos de Londres, en 1908. Hay una pugna tremenda entre ingleses y norteamericanos, y entonces hay un acto en la Catedral de San Pablo, en la Catedral de San Pablo, y entonces el arzobispo de Pensilvania, Monseñor Ethelbert Talbot, para calmar aquellos ánimos, dijo: lo importante no es vencer, sino participar. La frase de Monseñor Ethelbert Talbot. Lo que pasa es que después Pierre de Coubertin le gustó tanto la frase que la aceptó y habló mucho sobre la lucha y tal. Pero tiene mucha enjundia. ¿Qué quiere decir la frase? ¿Quiere decir que hay que dejarse ir? No. Quiere decir que en el deporte de competición, como en la vida, hay que fajarse hasta el final. Consecuencia, si ganas en el deporte o en la vida, has ganado. Y si no, te has justificado. Es lo que quiere decir la frase. Quiere decir, bueno, yo he ganado la prueba, bueno, eres campeón. No has ganado la prueba, pero has hecho todo lo que has podido. Yo he hecho todo lo que he podido. Lo que no sé de recibo es que el atleta que no se entrena diga que ha fracasado, o el opositor a notarías que estudia 4 horas diarias dice que ha fracasado. No, usted tiene que estudiar 14 horas diarias. Y si después resulta que saca notarías, ha triunfado. Y si no, usted se ha justificado y dice: he hecho todo lo que he podido humanamente. Ese es el sentido de la frase, que como pedagogo que era Coubertin, tiene mucha enjundia pedagógica, mucha enseñanza. Hay un aspecto curioso, sobre todo pues de estos incidentes que ha habido a lo largo de la historia del olimpismo, concretamente en los Juegos de Moscú de 1980, donde España cambia su decisión inicial, alineándose pues con el bloque de varios países de Occidente, entre ellos Estados Unidos, de hacer el boicot a los Juegos de Moscú, y a última hora se decide ir, pero curiosamente no se va bajo la bandera española, sino bajo la bandera del COI. Bueno, me permite decir lo que para mí los boicots, yo lo considero que es una ordinariez de dimensión deportiva, porque los Juegos no pertenecen, por supuesto, a los gobiernos, ni pertenecen a los comités olímpicos, ni pertenecen al Comité Olímpico Internacional. Los Juegos pertenecen a la juventud del mundo, que tiene un derecho inalienable a reunirse cada 4 años en un lugar concreto del planeta. Por lo tanto, el boicot es una ordinariedad que hay una entidad, en este caso el Estado, el gobierno, en este caso Estados Unidos y Rusia, que se toma unas atribuciones sobre un tema que no le compete. Y hay que recordar a nuestro compatriota Samaranch que los boicots amenazaban con ser crónicos, y él fue el que acabó con los boicots, con unas medidas, como ya referí aquí, pero que acabó con ellos, porque ya empezaban a boicotearse a otras grandes potencias. Entonces el tema de España, efectivamente se había decidido boicotear los Juegos. Pero claro, eso no era de corrección. Entonces me acuerdo que vino Samaranch y tuvimos una reunión muy importante en lo que era el Instituto Nacional de Educación Física, y él quería que se fueran los Juegos por un motivo, en primer lugar, porque hay que ir, porque es un acto olímpico y no tiene que ver nada la política, y otro, estaba en juego su elección como presidente del Comité Olímpico Internacional. Y entonces así se adoptó esa medida de transición, que fuera el equipo español bajo bandera olímpica, y eso vino muy bien al olimpismo, porque España no hizo boicot ninguno, y a Samaranch por eso le permitió que ante sus colegas rusos pues tuviesen todo el crédito que tuvo después para elegirle presidente del Comité Olímpico Internacional. Pues más, otra de las tesis de las que usted habla en el libro es que al fin y al cabo en los Juegos Olímpicos, esa, digamos, entre comillas, tontería decir, porque tal país ha ganado más medallas tal. Al fin y al cabo no se trata de países, sino se trata de deportistas, sean de la nación que sea.
Efectivamente, Pierre de Coubertin dice, dijo una de sus frases, los Juegos Olímpicos han sido establecidos para la glorificación del atleta individual y no son bienvenidos ni los 5 ni los 11. Se refiere a los deportes de equipo, que tampoco le gustaban mucho, pero que no es de recibo es los medalleros olímpicos, como usted dice. O sea, no, es atleta individual, y eso, empezar a hacer medalleros de tantos, y entonces Rusia la primera, Estados Unidos la segunda, eso no es olímpico. Se hace, pero con tantas cosas que se dicen no es correcto. Como decir concretamente todos los días las Olimpiadas de Barcelona, y no, Olimpiadas son 4 años. Porque ese es otro término que además que veo que usted lo comparte con otros puristas, que bueno, le cabrea bastante cuando se habla de las Olimpiadas de Londres o las Olimpiadas de Barcelona. Sí, bueno, eso, vuelvo siempre a referirme al padre de todo esto, que es Pierre de Coubertin, cuando dijo en 1911, dice, ¿cuántas veces voy a decir que los Juegos Olímpicos es una competición deportiva y las Olimpiadas el espacio de 4 años? Por año. Y cuando alguien nos dice impropiamente las Olimpiadas de Ámsterdam, decía, dice, nos destrozan los oídos con un doble barbarismo, ¿no? Claro, la Olimpiada es un espacio cronológico de 4 años, concretamente cuando los Juegos surgen en el año 776 a.C., surge un calendario que empieza a medir los aconteceres maravillosos del mundo griego a través de las Olimpiadas. Tenemos a retóricos, a historiadores, dice, siendo el primer año de la 5ª Olimpiada, siendo el tercer año de la 24ª Olimpiada. Es más, se cree que cuando Teodosio, nuestro paisano, el emperador hispano Teodosio I el Grande, que le atribuyen, que estamos investigando para decir que no es así, le atribuyen que suprimió los Juegos de Olimpia, no es cierto, pero bueno, estamos en eso. Hay algunos que dicen que lo que suprimió Teodosio no fue los Juegos, sino el calendario que se utilizaba para medir los acontecimientos deportivos. Curiosamente, el pobre Teodosio, 80 años de nacer él, ya no había Juegos en Olimpia. No nos consta que existieran Juegos. O sea, una cosa esporádica, después aparecieron otros y tal. Posiblemente los Juegos se cayeron solos por la corrupción y por haber faltado los ideales originarios, ¿no? Pero no los suprimió Teodosio, ¿no? Por cierto, que hoy, 6 de julio, se cumple, bueno, pues la efeméride, hace 7 años concretamente, que a Londres le adjudicaron, bueno, pues la organización de estos Juegos Olímpicos, que tendrá lugar dentro de 3 semanas. Y entre comillas, bueno, pues en una votación donde Madrid partía como favorita, que luego sufrimos, bueno, pues ese error, o ese supuesto error en la votación, en aquel congreso celebrado en Singapur. ¿Cree ahora que dentro de un año pues estaremos también ya preparando las votaciones para la cita olímpica de 2020? ¿Que Madrid contaría con posibilidades reales de que en el 2020, por fin, después de dos fracasos consecutivos, Madrid pueda albergar esos Juegos Olímpicos que tanto anhela? Yo personalmente siempre he pensado, desde que se presentó la candidatura de Madrid, que si no pasa algo raro nos dan los Juegos. Pero ahora pasa una cosa, y es que depende cómo esté la economía española en el mes de marzo del año que viene. Ahí está en la candidatura, está llevando el actual presidente del Comité Olímpico, Alejandro Blanco, con Mercedes Kogen, con Teresa Sabel, llevándola con gran acierto. Es un hombre que se ha metido mucho en el mundo internacional, con muy buenas vinculaciones, que es muy importante, y creo que está muy bien colocada a nivel humano tal como se está llevando. Ahora, tenemos un problema muy preocupante para todos, es el problema económico. Y eso va a redundar en la decisión que se tome en Buenos Aires cuando se tome esta resolución, y depende, como digo, para mí, de la situación española en el mes de marzo. Si es buena. Nosotros tenemos la ventaja que Madrid tenemos el 80% de instalaciones ya construidas, o sea, lo que es el desembolso fuerte ya está hecho. Y los Juegos son rentables siempre, siempre. Se crearían muchísimos miles de puestos de trabajo, y sobre todo que el país se viste de largo. O sea, es una cosa que cuando hay unos Juegos Olímpicos, ese país, bueno, Madrid es conocido, pero es que muchos capitales del mundo que ha sido sede de Juegos Olímpicos se conocieron a través de los Juegos. La misma Barcelona, que es una capital maravillosa, pues aquellos Juegos de Barcelona que fueron fantásticos, pues nos dieron a conocer a todo el mundo de cómo estaba España. Entonces, creían todavía que España de la posguerra, triste y pobre, y vieron cómo estaba España a través de Barcelona, y de luego es una tarjeta de visita para todo el mundo en los Juegos. De todas formas, Conrado, siempre se ha tenido la certeza de que al final ciudad que tiene prácticamente sus instalaciones construidas, casi más que una ventaja es una desventaja. Pues tenemos el caso en la última votación, cuando Madrid llegó a la final con Río de Janeiro,
Río de Janeiro lo conocemos, es una ciudad pues maravillosa turísticamente, pero a nivel deportivo pues sus instalaciones están pues prácticamente obsoletas. Incluso, bueno, pues para el Mundial todavía no lo tienen todo preparado, y para el 2016 le hace falta muchísima mayor construcción. ¿Eso realmente perjudica o es un detalle menor? En la adjudicación de los Juegos es tan complejo porque es que ahí está el Vaticano Olímpico, cuyas coordenadas de pensamiento y decisión son inescrutables muchas veces. O sea, para mí, yo no soy, me parece que uno de los pocos defectos que no tengo es el chauvinismo. Entonces, en el año 12, cuando a través de Álvarez de Manzano se presentó la candidatura en Madrid, porque yo descubrí que el Comité Olímpico Español se había juntado no en Barcelona en el año 24, sino en Madrid en el año 12, por el Marqués de Villamejor, que fue alcalde de Madrid y fue hermano del conde Romano, es un personaje. Bueno, en aras a ese libro que el día publiqué, se presentó la candidatura para el año 12, y para mí, en esa votación tenía que haber ganado Madrid. Pero ahí Tony Blair fue mucho más hábil que nuestro Zapatero, que fue para allá, y convenció a los cardenales del COI, etcétera. Y bueno, no nos dieron los Juegos. Y después con el tema que me está diciendo de Río de Janeiro, es igual, pero ahí ha habido la decisión no objetiva de dar a una candidatura que tenga más méritos que otra, sino que en América del Sur nunca había Juegos Olímpicos, había habido, y había que darlo eso para pasar a la historia de que habían dado los Juegos a América del Sur. Y ojo, porque hubiese presentado alguna candidatura africana, esa tendría una prevalencia sobre el resto para que África tuviese Juegos Olímpicos. Ese es el problema. Que también incluso en el 2016 se achacó en este caso a Ruiz Gallardón, que si ya en el 2012 se le había dado a Londres, prácticamente era imposible que otros juegos de manera consecutiva fuesen en Europa, que tenían que ser necesariamente del viejo continente. Bueno, es una norma que no está escrita. Es una norma de conveniencia, pero los primeros juegos se celebraron casi todos en Europa. Sí, claro, evidentemente por cuestión además operativa, pero hoy en día con todos los medios de transporte... Claro. Más que nada era el tema que se estableció de rotar por continentes, porque los griegos en el año 896 querían que los juegos fueran siempre ya en Grecia, ¿no? Entonces Coubertin se opuso porque la forma de que se conociese el olimpismo, rotar por los continentes. Pero hoy día, como usted bien dice, el mundo sentado delante de la televisión está viendo los juegos que estaban celebrando en China, y es como si estuviese allí. Entonces esa norma no escrita deja de tener validez para mí. Bueno, al margen de que no obstante la impronta de unos juegos, la impronta sociológica de unos juegos en un país es muy importante donde se celebra. Eso es cierto, porque se mueve lo que es el deporte, lo que es la filosofía deportiva, las escuelas, bibliografía, las televisiones, los medios de comunicación, se mueve muchísimo en el país que tiene juegos. Pero de todas formas, el conocimiento de los juegos hoy día es perfecto a través de estos sofisticados medios de comunicación social. Perfecto, y hablando un poco del papel de España, pero sobre todo un poco una pequeña polémica que se ha montado respecto pues a la equipación de España, bueno, pues con una primera presentación de los diseños que fue rechazada, pero incluso ahora pues el segundo modelo que se ha propuesto, que parece ser que tampoco suscita las grandes simpatías, ¿no? de los analistas y sobre todo pues de los expertos en moda española. Al final, yo desconozco un poco cómo funcionan estos mecanismos, pero ¿por qué no se le ha, digamos, dado la posibilidad de que sean diseñadores españoles los que realmente, o empresas españolas, los que confeccionen los modelos con los que nuestros deportistas van a competir ahora en Londres? El tema no lo conozco bien, pero al parecer lo poco que conozco del tema es que se hizo una oferta generalizada y no compareció ningún modisto, ninguno de estos español. Y entonces resulta que hay otro margen, es que en vez de costar nos produce unos beneficios, ingresos extraordinarios. Eso es un poco, en 4 palabras, lo que yo sé del tema, ¿no? Entonces, yo digo que se está moviendo mucho, pero que nadie se presentó a la oferta que se hizo para hacer los uniformes del equipo español. En cuanto a la estética que tenga, yo entro y salgo, no sé, hasta que lo vea definitivamente no sé cómo serán los uniformes, pero bueno, en el fondo lo que pasa es que de costarnos dinero nos da mucho dinero, que el dinero no lo es todo en la vida, pero es un elemento importante, más en estas épocas de crisis y de carestía, ¿no? Es lo que sé del tema. Que hay que mirar el céntimo, evidentemente. Claro. Y con respecto un poco a lo que va a ser la participación española en los Juegos Olímpicos de Londres, ¿qué perspectivas, qué predicciones podría hacer? ¿Qué esperanzas alberga usted sobre el papel que se puede hacer? ¿Se podría repetir un poco el resultado que hubo en los Juegos de Pekín de 2008 o incluso llegar a los
a los niveles de Barcelona 92, que es nuestro techo? Se habla. Lo que pasa es muy difícil hacer predicciones, porque, como comentábamos antes un ser humano no es una máquina exacta que cronometra y da los periodos exactos, ¿no? Un ser humano está sometido a muchas vicisitudes, y un campeón del mundo con un récord reciente no se puede asegurar que vaya a ser una medalla olímpica a la semana siguiente, porque hay muchos factores. Ahí está Usain Bolt, que está pulverizando los récords de 100 y 200 y le están ganando y no está haciendo buenas marcas. Bueno, parece hacer una vida un poco rara. Pero bueno, nadie puede batir. Dicen en España que puede ser entre 16 y 22 medallas, lo que puede ganar, pero son siempre valoraciones dado el nivel, el potencial deportivo que tenemos. Porque esto, claro, antes del año 92 era impensable hacer una valoración. Sí, porque prácticamente los éxitos de España, aparte de de la selección de fútbol en Amberes, algún atleta suelto también en los Juegos de Invierno con Paquito Fernández Ochoa, y luego pues en las Olimpiadas en los Juegos Olímpicos del año 84 en Los Ángeles, por ejemplo con Abascal o la selección española de baloncesto, prácticamente no rascamos nada. Ahora es que en el deporte en España era un poco el criterio que se tuvo algunas veces, en que había que todo dependía de Dios y Dios iba a actuar. Cuando se manda al Invencible, Felipe II creía que la Gran Armada iba a aniquilar a los ingleses, porque Dios le iba a ayudar. Y lo que viene fueron unas tempestades que aniquilaron la escuadra y así nos fue. Bueno, pues en esto era un poco también nada. Ya Dios dirá, ¿no? Ayúdate y Dios te ayudará. Entonces era un poco el eslogan de aquel que decía, ¿dónde vas? Voy a los toros. ¿De dónde vienes? Vengo de los toros, ¿no? Y esto era igual, siempre a los Juegos Olímpicos pensando que se iba. No, esto es una cosa matemática, que 2 y 2 son más 4, en los rendimientos deportivos. Entonces, la puesta de largo en España fue en el Barcelona 92, que por primera vez este país, que es un país insolidario, decía el diputado de la República que abría la puerta y decía, ¿de qué se trata que me opongo? ¿No? Bueno, pues somos un país insolidario. Ahí fuimos un país solidario y desde Su Majestad se reía la cabeza, todos a trabajar por el olimpismo. Y se creó el lado. Sí, las famosas becas ADO, que han mejorado sustancialmente se creó el lado, que ha servido de ejemplo para todos los países hermanos del otro lado del mar, que han empezado a asistir ese mecanismo. Y España va a competir en los Juegos de Barcelona, y en los 3 primeros días habíamos conseguido más medallas que en toda la historia, efectivamente. Entonces, ¿qué era milagro? No, éramos la misma raza. ¿Qué pasó? Trajeron entrenadores, a los atletas se les pagaron una serie de cantidades para que pudiesen entrenar, y eso fue. Y a partir de ahí hemos tenido ya un estatus, un nivel, donde se habla de 15, 20, 18, 14 medallas, estamos ahí. Yo no hablo del fútbol, porque el fútbol nos hemos salido ya, una cosa tremenda. Claro, la cuestión es que ahora, por ejemplo, en España, pues todo el mundo habla de, pues prácticamente medalla segura, pues al tenis, a Rafa Nadal, al fútbol, al baloncesto, al balonmano, quizá también pues en los deportes náuticos, también en judo. Sin embargo, en lo que es las pruebas clásicas de lo que es el olimpismo, que es el atletismo, España, desgraciadamente, sobre todo desde Barcelona 92, ha ido en una curva descendente muy, muy preocupante. Y sobre todo, no sé, don Conrado, pero el caso de Marta Domínguez, aunque al final, pues se ha demostrado que era inocente del caso de dopaje, pero es en qué medida está perjudicando a nuestro atletismo, y sobre todo si desde otros países ahora mismo se nos está mirando mucho con lupa en ese aspecto, porque le dimos mucho bombo mediático a lo de Marta Domínguez y encima al final para demostrarse que no había nada. Bueno, hay de todo un poco en el tema, vamos a ver. O sea, hay de todo un poco. Hay algunos países muy cercanos al nuestro que no toleran, que no rasquembolan en tenis, que un Nadal, que para mí Nadal, como Gasol, me da orgullo como español, no por la categoría deportiva que tienen, sino la humana, ¿no? La oreja a todo el mundo, es la calidad humana que tienen. O ese equipo de fútbol, con el Marqués de Salamanca, como llama el amigo del Bosque, porque que es un hombre maravilloso. Ese equipo de fútbol con esa dignidad y esa unión y ese buen hacer ha conseguido estos hitos. Es algo increíble. Pero pasa lo siguiente, hay mucha envidia. Entonces, el Roland Garros, que lo están llevando los españoles y que un rasquemol ha venido con una serie de especies que son falsas,
porque lógicamente aquí en España ha habido problemas de dopaje como en todas partes del mundo, pero no es que sea que aquí se abra la mano con el tema, porque las leyes aquí son duras con el dopaje. Lo que pasa es que los españoles hemos subido muchísimo de nivel y somos objeto de envidia por parte de algunos otros países. Esa es la verdad, al margen de que pueda haber sus problemas, como los hay. Y el Marta Domínguez pues, ha sido un caso desgraciado, pues se ha demostrado, por lo menos jurídicamente, y así han demostrado los hechos, que esta mujer no tiene nada que ver. Y claro, le han hecho una feísima campaña que ha desprestigiado mucho a ella y al atletismo español. Y en cuanto al atletismo, yo he sido atleta. Había un filósofo en el siglo VI antes de Cristo que creó toda la filosofía griega, que es Aristóteles, que decía: el hombre ha de sufrir para ser sabio. Es decir, el esfuerzo, la dedicación. Y el atletismo es un deporte de tremendo sacrificio. Y la gente no quiere sacrificarse. Mi amigo Odriozola se queja de que no hay cantera porque la gente no quiere sacrificarse. En los países nórdicos vemos a noruegos que tienen equipos de negros. Es que esos han nacido allí en Copenhague. ¿Dónde han nacido? No, esos los están trayendo de África porque la gente no quiere sacrificarse. Es el problema del atletismo, que es de muchísimo sacrificio. Lo que pasa es que quizá, y a lo mejor, no por defender al señor Odriozola, pero sí es verdad que a lo mejor, viendo lo que se gana en un deporte y lo que se gana en otro, al final la gente dirige sus esfuerzos pues hacia algo, digamos, que económicamente le compense, ¿no? No, lo que pasa es que también cada uno tiene una habilidad para un deporte, y es difícil que un señor que tenga habilidad para lanzar el peso, pues vaya a meterse a jugar al tenis, ¿no? Tiene esa habilidad y se mete por ahí. Lo que pasa que para mí, en mi concepto puede estar equivocado, que el atletismo requiere mucho sacrificio y efectivamente también, como dice usted, los rendimientos económicos no son equivalentes a los de un futbolista, ni mucho menos a los de un tenista o a los de un baloncestista. No son equivalentes, ¿no? Y quizás eso influya todo un poco. Pues Conrado Durández, muchísimas gracias por venir aquí a Periodista Digital para hablar pues del libro, los juegos, y bueno, pues también para hablar también de todo lo que va a ser los Juegos Olímpicos de Londres. Y que dentro de un año podamos estar hablando de que Madrid ya es por fin sede olímpica. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad que me dais de dar a conocer el libro que he hecho con todo entusiasmo. Es una visión genérica de lo que ha sido la epopeya olímpica del mundo. Además, un libro además que es una recopilación y con todo lujo de detalles además. Sí, ahí la parte segunda del título no es un error semántico, porque dice los Juegos, historia de las Olimpiadas, porque yo no he visto otros libros, este es un libro modesto, pero tiene lo que pasa en los Juegos y lo que pasa en el periodo de los 4 años, más importante. Se crea la Comisión de la Mujer, por ejemplo, la potencia de la mujer. Todas las cosas vienen, total, es una especie de catón o silabario de tipo olímpico. Y yo espero, Dios mediante, que tengamos la suerte y la alegría, acaso el año que viene, hacer otro comentario con motivo que nos se han dado los Juegos. Pues muchísimas gracias, don Conrado. Gracias a vosotros.